Y ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. A comienzos del 15 revivió en muchos estados alemanes, y en tiempos más recientes algunas sectas reaparecieron, de flagelantes. Una de ellas anduvo por Lisboa en 1820, también en Colorado, en Nueva México, en los Estados Unidos. Estaban las sectas americanos cristianos nativos y los hermanos penitentes, que continuaron practicando la autoflagelación incluso hasta finales del siglo pasado. Y en España todavía salen de vez en cuando los flagelantes de San Vicente de la Sontierra en Logroño. Esos eran los flagelantes. Y los otros, ya que hemos elegido dos grupos, eran los bogomilos, un poco menos violentos que los flagelantes. Eran miembros de una secta religiosa que surgió en el siglo X, en los Balcanes, es decir, que eran anteriores. Su sede central estaba en Bulgaria. Este culto se propagó por muchos otros pueblos eslavos, pero la sede estaba en Bulgaria. Y el movimiento surgió de un intento para reformar la iglesia ortodoxa búlgara. Los bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuían a un sacerdote llamado Bogomil, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Satanael se rebeló y creó, en oposición al espíritu universal original, un mundo de problemas y de seres humanos. Y el Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado espíritu de la vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizado ese espíritu de la vida hasta que un segundo hijo de Dios, Logos, bajó del cielo y, adoptando un cuerpo espectral, rompió el poder del espíritu maligno, quien desde ese momento fue llamado simplemente Satán. La terminación angélica fue omitida. Pues se parece bastante, tiene muchos puntos en común con las doctrinas de los gnósticos, etc. Los bogomilos practicaban el ascetismo en el más estricto de los órdenes. El ascetismo viene del griego askesis, que no quiere decir que uno viva austeramente. Askesis quiere decir ejercicio. Tiene que ver con una práctica de abnegación y renuncia de los placeres mundanos. O sea, no quiere decir austeridad, sino práctica de ella. Esto se hace, la renuncia a los placeres mundanos, con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, de intelectualidad o de autoconciencia. Es, por cierto, una doctrina bastante más razonable e intelectual que la anterior. Entre los antiguos griegos, el término askesis hacía referencia al entrenamiento al que se sometían atletas y soldados. Fíjese. Así como los seguidores del cinismo o del estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión, como hemos dicho aquí, o mejor dicho aquí no, en el Teatro Alvear, creo. Los bogomilos tomaban esos mismos preceptos, pero en forma más completa. Comían y bebían lo necesario para no morir. Repito, lo necesario para no morir. Mozo, lo necesario para no morir. Y manices. Y por supuesto no existía para los bogomilos la actividad sexual. Repito, no existía para los bogomilos la actividad sexual. No insista, señor. Mozo, los manices no. Los bogomilos despreciaban las imágenes sagradas, renegaban de los sacramentos, aceptaban todos los escritos del Nuevo Testamento, pero del Antiguo solo aceptaban los salmos y los profetas. En 1118
el emperador de Bizancio, Alejo I Comneno, ejecutó redondamente al líder de la secta, que también se hacía llamar Bogomil. Digo, lo ejecutaron por considerarlo hereje. En el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, durante la conquista musulmana de Bosnia, los musulmanes estuvieron ahí, estuvieron a las puertas de Viena, los musulmanes, con su café, y ahí algún día hablaremos. Bueno, cuando la conquista musulmana de Bosnia, la mayor parte de los cristianos que se convirtieron al islamismo eran bogomilos. Cuando vinieron los musulmanes, los bogomilos se convirtieron al islamismo. Antes de que fuera suprimida la secta, los bogomilos ayudaron también al desarrollo de los albigenses y de los cátaros, y después se diluyeron en sus filas. De los cátaros, de los albigenses, hemos hablado ya más de una vez. Y así, diluida, termina la secta de los bogomilos. Y la otra termina a sangre y fuego. Por más que cada tanto algún flagelante solitario e individual aparezca. Pero bogomilos no hay más. Estas son las dos sectas de las cuales quería hablar hoy. Flagelantes y bogomilos. ¿Cuál de los dos le gusta más? No sé. Ninguno de los bogomilos. Pero en toda la Edad Media, incluso desde Constantino hasta aquí, pasando por Alejandría y pasando por Bizancio, lugares donde la discusión teológica apasionaba a las muchedumbres. Se dice que cuando uno llegaba a Alejandría o a Constantinopla, los conductores de carros, los mozos del mercado, tenían discusiones teológicas, así como ahora se discute sobre fútbol. Era casi como una pasión nacional. Es de imaginar que en ese mundo, donde los concilios todavía no habían acotado firmemente las reglas de la fe, se macaneaba mucho y florecían toda clase de herejías, la herejía de Arrio, la herejía de Mani, que es la que conduce al maniqueísmo, que según los periodistas quiere decir que hay dos posibilidades de algo. Y otras muy extravagantes de las que vamos a hablar estos días. Una, les adelanto, había una maravillosa que a mí me gustaba mucho, que sostenía que lo que uno hacía en la tierra era el reflejo, que uno era dos: el terrestre y el celeste, y que lo que le ocurría a uno en la tierra era el reverso de lo que le ocurría a su otro yo en el cielo. De modo tal que para favorecer al otro yo que estaba en el cielo, los de la tierra tienen que ir a menos. Claro, buscaban su peor destino, el destino más inmundo posible, pero no solamente de pobreza y de miseria, sino también de maldad. Para ser bueno a mi otro yo celestial, pues yo cometía toda clase de iniquidades. Para hacerlo rico me hacía pobre, pero para hacerlo bueno me hacía malo. Para hacerlo limpio me hacía sucio, para hacerlo leal me hacía traidor. ¿Se imaginan lo que una secta como esa puede llegar a ser? Nada más que por un espíritu de renunciamiento en favor del otro yo. Bueno, cosas como esa veremos si tenemos suerte en estos días, o a lo mejor no las veremos nada, porque ¿quién puede asegurar que uno mañana tenga ganas de hablar de estas cosas? Yo tenía ganas de hablar de estas cosas hoy. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla acerca de extravagancias en el modo de ejercer la religión? Bueno, a los que practican su religión o hacen o siguen su espíritu religioso sin producir violencia a ningún otro.
¿Y con qué podemos ilustrar este cuentito de los flagelantes, de los tipos que andaban todo el día con un látigo dándose? Bueno, yo imaginé que debía haber algunos flagelantes fantasiosos, que no solo se pegaban latigazos, sino que se lo pegaban con lujo. Una difícil, Claro, con piruetita. con la mano izquierda, con las dos manos, sin mirar, por abajo la gamba, o si no, de revés por sobre el codo. Y de revés por sobre el codo se llama justamente esta milonguita que canta Alberto Merlo y que ha sido imaginada pensando, no sé si en los flagelantes, en los bogomilos, en los cátaros, en los albigenses, en los arrianos, en los maniqueos, o simplemente en el campo argentino. Como quiera que sea, Alberto Merlo dedica a todos los que ejercen la tolerancia sin proponérselo, que es la única forma de ejercerla, esta milonga, de revés por sobre el codo. Una de ellas anduvo por Lisboa en 1820, también en Colorado, en Nueva México, en los Estados Unidos. Estaban las sectas americanos cristianos nativos y los hermanos penitentes, que surgió en el siglo X, en los Balcanes, es decir, que eran anteriores. Su sede central estaba en Bulgaria. Este culto se propagó por muchos otros pueblos eslavos, y los otros, ya que hemos elegido dos grupos, eran los bogomilos, un poco menos violentos que los flagelantes. Eran miembros de una secta religiosa que continuaron practicando la autoflagelación incluso hasta finales del siglo pasado. Y en España todavía salen de vez en cuando los flagelantes de San Vicente de la Sontierra en Logroño. Esos eran los flagelantes. Y ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. A comienzos del XV revivió en muchos estados alemanes, y en tiempos más recientes algunas sectas reaparecieron, de flagelantes.